Tampoco. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice esta clase que en tu santo nombre vamos a realizar. Te pedimos que sea para tu mayor gloria y salvación de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos esta clase antes de vacaciones, que es pues seguiremos viendo los mandamientos. Voy a hacer un breve resumen como a veces solemos hacer. Estamos viendo la tercera parte del catecismo, que básicamente va a hablar de todo lo que en teología se llama moral, que nos habla del actuar humano. Hemos estado viendo primero definiendo qué es un acto humano. Entonces recordábamos que los actos humanos pues tienen unas características. Por ejemplo, los actos humanos se rigen por el entendimiento y la voluntad. El entendimiento es el que ilumina, es el que, digamos, nos da la luz, el que nos muestra las razones por las que podemos actuar de una manera o de otra. Y la voluntad es la que decide de acuerdo a eso que el entendimiento le propone. Por eso el entendimiento es muy importante. Por eso es importante cultivar nuestras ideas, porque nosotros vamos a decidir también según lo que sepamos. Entonces es muy importante cultivar nuestra parte intelectual, cultivar, bueno, esto de lo que es tan bueno, esto de conocer los actos. Y la voluntad que va a decidir de acuerdo al entendimiento. Estuvimos viendo, bueno, no me voy a adentrar mucho en eso, pero hay unos actos que son buenos y unos actos malos. También podemos llamar en nuestro caso pecados. Y recordábamos que cuando un acto bueno se repite muchas veces, o sea, una persona repite un mismo tipo de acto repetidas veces, eso genera una cosa que se llama virtud. Lo mismo, repetir actos malos continuamente, especialmente del mismo tipo, el que se ceba en la mentira, el que se acostumbra a mentir siempre, el que adquiere qué sé yo, el hábito de la avaricia, etc. Eso se llama vicio. Se oponen. El vicio se opone a la virtud. Entonces ambas cosas digamos, son los actos contrarios. Y hablo de esto porque ahora que nosotros vamos a hablar de los mandamientos, vamos a ver que en los mandamientos va a haber unos actos que ayudan al cumplimiento de los mandamientos, unos actos buenos. Y a su vez va a haber unos pecados contrarios. La clase pasada estuvimos viendo el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, que es, digamos, el resumen de San Agustín, ¿verdad? Que sobre todas
las cosas. Aunque recordamos que en el Antiguo Testamento, cuando lo define Dios, en el Deuteronomio, lo define de una manera pues muy bonita. Amará, bueno, bonita y completa. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Al Señor servirás, por su nombre jurarás, porque fuego devorador, celo ardiente, es el Señor tu Dios que está en medio de ti. Claro, de una manera muy bonita, o sea, implica todo el ser, toda la persona. Aunque Dios no va a buscar un amor, a ver cómo decir, sensitivo, o sea, que se pueda sentir gustoso. Por ejemplo, el amor de unos padres hacia unos hijos es un amor gustoso. El hijo encuentra gusto en que sus padres le amen, en llegar a una familia y tener esa familia que le acoge, en que la mamá le abraza, el papá juega con el niño o le enseña, en que disfrutan todos. Es un amor gustoso. Dios no va por ahí. El amor a Dios no va a ir por ahí. O sea, es un amor que puede cultivar el afecto y las razones que tenemos para amar a Dios, pero muchas veces va a ser un afecto no sensitivo, no con ese gustillo, el enamorado que encuentra un tremendo gusto en estar con la enamorada o con su novia y pide que pasan las horas y no haya cómo estar. En Dios muchas veces, a veces se puede dar, no quiere decir que no se vaya a dar, pues, en muchas ocasiones de la vida, pero como eso sensitivo no constituye la esencia del amor, porque el amor radica en la voluntad, muchas veces pues eso no, Dios no va a ir por ahí. Entonces decía el catecismo del padre Astete, un catecismo popular, antiguo, muy antiguo, pero muy popular también. ¿Quién ama a Dios? Entonces, bueno, y responde lo que respondió el Señor. Ama a Dios el que cumple sus mandamientos. Eso no lo dijo el padre Astete, que es el que escribió este catecismo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntan, cuando él dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, ese ama, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, no dice el que siente mucho gusto en amar a Dios, o el que le da mucho gusto ir a misa, o el que siente mucho gusto en rezar. No lo dice. Dice el que hace la voluntad de mi Padre, aunque esa voluntad pueda ser costosa, o a veces no lo es. Entonces, estamos viendo el primer mandamiento y estuvimos viendo los actos que se relacionan con este mandamiento, y los actos. Entonces, hablábamos del acto de la fe. La fe es el primer pasito para amar a Dios. La fe tiene una parte voluntaria, por eso la fe es meritoria, porque tiene una parte que es voluntaria. Porque uno puede buscarse la vida, o sea, bueno, pues a ver, yo no sé si Dios existe, pero voy a averiguar, porque considero que es importante, porque si Dios existe, pues puede que exista también el infierno, y si entonces yo tengo que cultivar esa fe. Entonces voy a averiguar, o no, a mí me interesaría conocer si yo tengo un padre, voy a averiguar, y ya una vez que uno tiene, digamos, su tantito de fe, bueno, pues uno sigue profundizando en esa fe, sigue buscando razones en que apoyar esa fe. Y después esa fe va a ser probada. Y bueno, pues intentaré rezar para superar las pruebas que van a venir. Bueno, están los actos buenos, de los cuales está la fe, y te estuvimos hablando de la esperanza. Contra la esperanza también hay uno, pero vamos a ver los pecados. Hoy nos toca ver la caridad. Esto es lo que vamos a ver hoy.
Les recuerdo, o sea, que también había como unas faltas también relacionadas con este mandamiento. Dentro de estos cosas que se oponen, por ejemplo, la ignorancia voluntaria. No quiero averiguar, no me interesa. Estoy contento como estoy, no quiero saber si hay Dios. Es que si hay Dios y tengo que cambiar de vida, eso puede ser muy molesto para mí. No, prefiero seguir, como el caso que le contábamos la clase pasada, ¿no? Este señor que tardó mucho en convertirse porque tenía una libretita con los teléfonos de todas sus novias, que tenía varias, tenía una mala vida. Tenía una libretita y con teléfono y la libretita fue la piedra de tropiezo para que no, bueno, hasta que decidió pues deshacerse de la libretita. La ignorancia voluntaria, no quiero enterarme, prefiero no enterarme. Si el cielo manifiesta, ay no, ¿para qué? Mejor no. Contra la esperanza, se oponen también, hablábamos la clase pasada, yo estoy hablando de las cosas principales que hablábamos la clase pasada. La presunción. Dios es bueno. ¿Cómo es bueno? Pues ya lo vamos a salvar. Si Dios me perdona, Dios todo lo perdona. Dios, o sea, como si fuera un señor muy, muy bonachón, que, bueno, que no le importa. A Dios sí le importa. Entonces, la presunción atenta contra la esperanza, va contra la virtud de la esperanza, va contra este acto de esperanza. A su vez, y hablábamos también de la desesperación. Yo no tengo perdón de Dios. Esto que he hecho es terrible, no tengo perdón. La desesperanza también es una falta contra la esperanza, y la esperanza también se puede cultivar con actos de confianza, lo que hablábamos la coronilla de la Divina Misericordia. Señor, yo confío en ti. Entonces, estas cosas, bueno, a grosso modo, muy amplio. Pero hoy vamos a hablar de la caridad. Todo esto hasta aquí es resumen. La caridad es, digamos, otro de los actos buenos, o una virtud. La caridad, además, es una virtud, un hábito que nace. Bueno, ¿qué es la caridad? La caridad es el amor a Dios y es el amor al prójimo por amor a Dios. La caridad es el amor a Dios y el amor al prójimo por amor a Dios. Un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de esta otra parte, del amor al prójimo por amor a Dios. Supongamos tengo un dinero y lo puedo gastar en mis hijos ya tienen sus necesidades satisfechas por esas casualidades de la vida. Conocemos a un niño que tiene que ser operado. Este niño lo tienen que operar, pero le faltan los recursos, o el tiempo, o alguien que lo lleve y uno dice, no, pero es que esto me gustaría comprarle una bicicleta a mi hijo, pero este otro tiene esta necesidad grave. Entonces uno dice, bueno, a mi hijo le puedo comprar algo más pequeño, o ahora que le compran a los hijos, pues cosas carísimas a veces, bueno, especialmente en ambientes más, y a veces en ambientes no tan, no tan pudientes. Entonces uno dice, bueno, ¿qué le voy a comprar? Entonces le voy a comprar esto sencillo y esto otro. ¿Por qué? Porque esa persona es hija de Dios y nosotros somos hermanos. Yo soy hermano de esa persona. Entonces, voy a administrar mis bienes de manera que reflejen este amor al prójimo por amor a Dios. Es un acto de amor al prójimo por amor a Dios. Esto en realidad deberíamos nosotros cultivarlo con todos los prójimos.
con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Amarlos. Por los hijos se tiene un amor que se llama natural, es decir, que todos los padres lo tienen, lo que dice Jesús. Si ustedes siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, bueno, ¿por qué siendo nosotros malos le damos cosas buenas? Porque es natural. Todos, todos amamos a nuestros, bueno, no todos, pero digamos, es lo natural amar al pariente, al hijo, al esposo, al que está cerca, beneficiarle, o sea, pero si tu amor se agota nada más en ellos y solo ellos, entonces uno tiene que entrar a pensar, ¿qué tal es mi calidad de amor a Dios? Eh, Otro caso, este fue un hecho real, unos esposos que se querían mucho, parecían unos novios eternos. Y la señora joven enferma de cáncer, lo cual causó mucho, ya tenían una familia, una persona que ya estaban en familia, católicos, una persona también de oración, ambos, personas de oración y de caridad también. Y después de mucho meditarlo, el esposo le dijo a la esposa que estaba contento con su cáncer. Porque mire la razón que le da. Porque si Dios te lo da y Dios te ama más que yo y yo te amo mucho, quiere decir que eso es un bien para ti. Amaba a su esposa con amor sobrenatural. Porque esa razón le está ayudando a la esposa a sobrellevar una situación difícil. Pero la razón, y es una razón teológica, es verdad, Dios nos ama y cuando aparentemente nos envía un mal, aún en ese mal nos está amando. Entonces, claro, el esposo le ayuda a la esposa. O sea, y no se quedó, hoy ¿qué voy a hacer contigo y sin ti ahora? Y quieres el amor de mi vida. Y, no, pues ya. O sea, acepto que Dios te ama más de lo que yo mismo te puedo amar. Te puedo ofrecer algo mejor. En el amor a los hijos. ¿Cuántas veces, esto yo lo digo muchas veces, cuántas veces no se corrige al hijo por no molestarlo, pero no por amor a Dios? Por eso el amor verdadero del Padre pasa por encima de la sensibilidad. A ver, ¿es un bien que te corrija o no es un bien de cara a Dios? Sí, es un bien, entonces te tengo que corregir. Corregirte chiquitito. Yo trabajo con niños, entonces con niños uno ve todos los defectos y las virtudes también. Los niños tienen virtudes naturales. Hay niños que son muy caritativos. Yo te hago la tarea, yo te la hago, yo te hago tu tarea, yo te hago tu tarea. Y no lo hacen por mal, ¿eh? Lo hacen por bien. O sea, uno le tiene que corregir, oye, no le vas a hacer la tarea porque eso no le ayuda a tu compañero. Pero el instinto, o sea, lo que le está moviendo no es el mal, es el ayudar. O estos que salen en defensa del débil, pues no es que busquen el mal, es que ven que hay que defender al otro. Entonces, eso digamos lo natural. Nosotros estamos hablando de lo sobrenatural. Entonces, el padre con los hijos tiene que fomentar el bien en sus hijos y ayudarles a rechazar el mal. Por eso, luego vamos a ver en el cuarto mandamiento, cuánto pecan los padres, cuánto faltan los padres en la formación de los hijos que jamás le corrigen, porque se dejan llevar de un amor falso, de un amor que no refleja cómo es el amor de Dios. El amor de Dios busca mi bien y busca mi perfección, busca que yo me parezca a Él. Y si me lo tiene que decir o corregir, me va a corregir. O sea, si me ama, me corrige. Entonces me corrige a través de otras personas, a través de esto, a través de... Busca medios para que yo pueda acercarme a Él. Entonces, la caridad es el amor a Dios y el amor al prójimo por Dios. Por eso, por ejemplo, ahora vamos a ver cosas que no son caridad. Ay, me voy a comprar un pastel. Pero como veis, veo un niño pobre que no tiene para comer y no sé qué. Ay, me da pena que yo aquí comiéndome el pastel. ¿Cómo me voy a comer el pastel tranquila si el otro pobre no tiene? Entonces, le voy a comprar un pastel al pobre.
Pero fíjense que en la razón no lo estoy comprando por su bien, sino que lo estoy comprando por el mío, por mi egoísmo, porque me da cargo de conciencia. Entonces, para bajarle un poquito al cargo de conciencia, de yo aquí gastarme todo en mí, para ella también. Esto sucede mucho o puede suceder en la filantropía. No, yo ya, a ver, voy a dar una monedita por ahí, una monedita por ahí, como para callar la conciencia. Pero no es el amor, pero muchas veces a eso no nos motiva el amor al prójimo, por Dios, sino el amor a uno mismo, que busca de alguna manera decir, no, yo sí soy bueno. No, nosotros debemos amar al prójimo por Dios y buscar en el prójimo a Dios, sea nuestro hijo, sea nuestro esposo, sea nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, etcétera. Lo que les ayude más a ellos a ir a Dios. A veces va a ser a través de una corrección, a veces no, a través de una buena palabra, un incentivo. Se enojan dos hermanos, bueno, ¿y perdonamos? Eh, o a través de ayudar a decir la verdad. A ver, dime bien cómo fue esto. ¿No fue así? ¿Fue así? No sé qué. ¿Estás seguro que fue así? Entonces ya el niño pues se va echando para atrás. Ayudarle a corregirse, premiar lo bueno. Una verdad difícil de decir, es una cosa que en un niño se puede premiar, por lo menos pues valorando eso. Incluso cuando pasen los años, decirle a un niño, ¿te acuerdas cuando a mí me impresionó mucho eso que hiciste? Porque dijiste la verdad en un momento difícil. Es un niño, es un premio el que vea él valoradas sus buenas acciones, entonces, que también las tienen. Entonces, la caridad tiene digamos, tiene este matiz. Todo lo llena la caridad. Una persona con caridad ama, esto yo lo vi en una persona que, bueno, era una hermana muy caritativa, una vez estaba atendiendo un teléfono. Yo pensé que estaba hablando con una hermana, con otra hermana de religión, con otra religiosa de la comunidad, porque la atendía muy bien. Y cuando cuelga me entero que era una llamada de estos de teléfono, bueno, no voy a decir era una compañía de teléfonos. Era una compañía de esto para promocionar, esto que uno está cansado ya de las promociones. Y no sé. Yo pensé, pero la atendía tan bien. Y decía, bueno, esto no quiero decir que siempre haya que hacer así, sino que me llamó la atención ese matiz, porque esta persona sí tenía un trato muy caritativo en general hacia todas las personas. Tenía un don de la caridad. Preocuparse, también una persona muy preocupada por el bienestar del otro, eh, sacrificada, o sea, que nos incentivaba a buscar el bien de los demás, aunque fuera con sacrificio propio. Esto también es parte de la caridad, enseñar el sacrificio a los hijos. Una mamá también, bueno, una hija comentaba, su mamá había muerto de cáncer y ella hablaba de su mamá, cómo le había enseñado su mamá a vivir la caridad, porque decía, hija, vamos a ir a ver a tales familias que son pobres. Y ella contaba, a mí no me gustaba ir a ver esas familias, pero mi mamá me llevaba y nos hacía trabajar por ellos. Y después la hija terminó siendo misionera. O sea, para que vean el influjo que esto tiene. Y a veces no tanto dejarnos llevar de los gustos de los hijos, sino de su bien. Y el bien de todos, el bien sobre todos, es el bien sobrenatural del hijo. Ayudar al hijo a ir a Dios. Y hablo mucho de los hijos porque yo veo en esto pues mucha falta en general. Al hijo se le da todo. Eh, o, o basta que el hijo se porte un poco bien y tenga buenas calificaciones para ponerlo ahí en un altar al hijo. Y uno no se preocupa de que el hijo tenga caridad hacia Dios, ame a Dios y a su prójimo. Y es la mejor herencia que le puede dejar unos padres a sus hijos. Bueno, esto es la caridad y es uno de los actos que que se practican en el primer mandamiento, que son parte del primer mandamiento, lo que nos manda el primer mandamiento. Empiezo otra vez 40.
Se opone a la caridad, en general, de cara a Dios, se opone a la caridad, la indiferencia. La indiferencia es como el odio frío. El odio frío no, parece que no hace mal, pero es el como el que no le importa, no me importa. Es que hay pobres en el mundo, o sea, no te importan ni todos los pobres ni el pobre individual que conoces, no, no me importa, paso, no, no me importa Dios tampoco, ni le quiero conocer. Es muy hiriente la indiferencia, muy hiriente. Contaba un psicólogo que estuvo en Auschwitz, este campo de concentración que estaba en Polonia, que donde la gente sufrió tantísimo. Y este psicólogo, me parece que es psiquiatra, no es psicólogo, muy famoso por cierto, que estuvo aquí y decía, me llené, entonces contaba que los soldados, para hacerlo, porque claro, ellos se ponían a trabajar y a veces se cansaban, entonces se ponían a descansar un rato y los soldados, pues en vez de azuzarlos con palabras, llegó uno y para azuzarlo no le dijo nada, simplemente le tiró una piedra, como en señal de te estoy mirando, pero no le habló nada. Dice, eso para mí fue muy hiriente, porque en ese momento, o sea, como que te rebajan y ni siquiera eres persona. Para mí, dice, fue de las cosas que más me hirió, que me trataran como un animal, como una cosa. La indiferencia, que, imagínate, en un campo de concentración, uno diría, bueno, nos tapa sensibilidades uno, porque están todas las cosas en riesgo vital, la comida, el sueño, el frío, etcétera, lo más básico. Sin embargo, no, a él le dio más esa indiferencia, a Dios también. A Dios le hiere la indiferencia. Imagínense ahora la indiferencia de la humanidad hacia Dios. En estos días hemos ido eh, a Ciudad de México. Bueno, yo vivo aquí en una localidad cercana a Ciudad de México, no tan bueno, cercana, vamos a decir, 1 hora, 2 horas, dependiendo del tráfico. Y hemos ido, pues teníamos que comprar unos regalos para unos niños, etcétera. Y para mi asombro, queríamos comprar unos nacimientos económicos para regalar. Y para mi asombro, no había, no había, no había nacimientos. En general, no había. Todo lleno de otras cosas. Bueno, Santa Claus, Reno, otras cosas. Pero el Hijo de Dios ausente, es hiriente. Dios ha creado el mundo y ha hecho nacer a su Hijo, el Salvador del mundo, para redención de toda la humanidad. Y sin embargo se topa con esto, una, un hielo, un hielo antártico de indiferencia. Entonces esto es grave, grave. Entonces, la indiferencia es como un odio la indiferencia. Y me preguntaban, bueno, si una persona cercana a mí, mis padres, por ejemplo, manifiestan indiferencia hacia mí. Miren, la indiferencia puede ser que sea de la otra parte a uno, pero de uno tiene la caridad, produce también el perdón. Y claro, si los padres, yo a veces he visto situaciones difíciles de padres con hijos, ya adultos me refiero. Entonces, bueno, un segundito, que tengo un problema casero. Sí, hermanita, vaya tranquila, no hay problema. Un segundito.
Perdón la interrupción, que dejé No, encerrado a alguien, no me había no hay fijado. Pero problema, dejé a alguien no hay sin problema. poder entrar y no me había dado cuenta. Muy Bueno, no hay bien. problema. Entonces, si alguien manifiesta indiferencia hacia uno, siempre la actitud de perdón y siempre la actitud de caridad hacia el otro, dentro de lo que uno pueda, dentro de lo que buenamente se pueda, dentro de lo que la otra persona acepte. Porque aunque uno reciba indiferencia, uno debe practicar la caridad. Fíjense los santos que han practicado el bien. San Juan de la Cruz, que por ejemplo San Juan de la Cruz, que hizo una gran reforma en el Carmelo, etcétera, etcétera, murió malísimamente atendido por sus religiosos. Y uno dice, bueno, y sin embargo el otro lo ofrecía, ese acto que le debe haber costado, él lo ofrecía a Dios. Esa indiferencia, aceptar esa indiferencia. Y él manifestaba caridad, agradecía los poquitos cuidados que le dieron, los agradecía infinitamente. Nosotros estamos llamados a vivir la santidad. La indiferencia, la ingratitud. En general, ingratitud. Esto también manifestado de cara a Dios. Esto también de cara a Dios. O sea, cuando voy a hablar de indiferencia, también me voy a referir específicamente, como estamos hablando aquí del primer mandamiento, la indiferencia hacia Dios, hacia su obra, hacia lo que Él hace, hacia lo que Él quiere, hacia su voluntad, hacia Él mismo. Ingratitud. La ingratitud se opone al amor. O sea, por eso tan importante ser agradecido con Dios. O sea, por eso dice la misa, nosotros lo decimos en la misa, es bueno darte gracias siempre y en todo lugar. Es bueno ser agradecido, de lo bueno y de lo malo, es bueno ser agradecido. Dios nos lo envía con amor, entonces se opone a la caridad. La pereza espiritual. Eso no quiere luchar. No, pues así estamos bien. Es ese no querer luchar por Dios. Y me refiero a luchar, ese luchar interno, no luchar con los defectos, no luchar para ser mejor, para poder hacer un rato de oración, para poder estar con Dios. Esa pereza espiritual. Eso causa un grave daño. Se le llama mucho también asidia. Se le llama también asidia. Incluso en la vida religiosa, esto puede ser gravísimo, porque esto infecta también los actos buenos. Por ejemplo, los religiosos, todos los días tenemos que rezar completas, que son las oraciones ya. Todos los días tenemos que rezar laudes, todos los días hacemos oración. Claro, una cosa es inyectarle a eso, hacerlo lo mejor posible o por amor a Dios o buscar cultivar el amor a Dios en eso. O la otra es, bueno, ya otro día más. Vamos a rezar completo, pues, que la recemos pronto y ya nos vayamos a acostar. Entonces, eso es la pereza espiritual. La pereza espiritual invade los actos buenos. También se opone, muy parecido a esto, pero con otro matiz, la tibieza. No soy ni bueno ni malo, ni chicha, como en Chile decimos, ni chicha ni limonada. Ni una cosa ni otra. No estoy ni en el infierno ni en el cielo. O como dicen algunos, con una patita en el cielo, con otra patita en el infierno. Entonces, claro, eso es esa, no luchar por Dios, no es como un estado de, muy parecido a este, muy parecido a este. Ya no quiero ser mejor, no quiero, así estoy bien, no quiero ser mejor. Eso es la tibieza.
Entonces, a ver. ¿Es como conformismo, hermana? Sí, un cierto conformismo, sí, sí, es un cierto conformismo. Y lo dice muy bien, es una carta del Apocalipsis muy bonita, que dice, has perdido tu primer amor. ¿Se han fijado los conversos? Las personas que recién se convierten, que tienen un fervor, que le dicen, vamos al Santísimo, sí, vamos, y no sé qué, confesarse a la semana, sí, yo me voy a confesar todo, y el otro, sí, también, pero como que eso va decayendo, decayendo, decayendo. En la vida religiosa también se ve mucho. Uno empieza a aceptar sus propias faltas, empieza uno a aceptarlas, aunque sean pequeñas, no importa. No, pues ya es que no me pude levantar a la oración, pues ya no importa, que no me pude levantar. Ya no, es que estoy muy cansado. Em, es que una mentirita no es un pecado grave, es una mentirita y la mentirita es un pecado venial. Entonces, como la mentirita es un pecado, no pasa nada si digo una mentirita de vez en cuando. Em, y así, y así, entonces uno es un estado en que uno ya empieza a justificar sus pecaditos y se queda con los pecaditos. Eso es la tibieza. Y Cristo, y también dice el Apocalipsis, a los tibios los vomito. No eres ni frío ni caliente. Por tibio te vomito. Te voy a expulsar de mi boca. Te voy a expulsar. Claro, la tibieza puede ser grave, porque es un estado en que uno como que llega a un estancamiento. Y en la vida espiritual el estancamiento es ir para atrás. Por eso la vida espiritual es de lucha. Muy bien. Y por último se opone a esto, a la caridad, el odio a Dios. No tan frecuente verlo, pero en la historia se da en la historia. Un reflejo muy bueno de este odio a Dios es el martirio de San José Sánchez del Río, este santo mártir mexicano, que siendo adolescente se entrega a luchar por Cristo Rey. Y es Cristo Rey la causa de su sufrimiento, o sea, es la causa por la que sus enemigos le martirizan. Y cada vez que él pues, defiende más a Cristo, más se ensañan con él. No es con José Sánchez del Río con quien se están a quien atacan, es a Cristo. O este hecho tan también descriptivo en la historia de nuestra fe en España, hacia los años 30, me parece que entre 1927 y 1934, hubo una gran persecución religiosa en España. Y miren a lo que llegaron en España, en la ciudad cerca, en Getafe, en los alrededores de la ciudad de Madrid, hay un gran monumento, y había un gran monumento que al Sagrado Corazón de Jesús, en el convento de unas carmelitas descalzas, muy famoso por cierto. Había un gran monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Pues para que vean el odio a Dios que existe, pues bombardearon ese monumento. Y no conformes con bombardearlo y tirarlo, lo primero que hicieron fue fusilarlo, o sea, agarrar un pelotón con fusiles para darle al monumento de Cristo del Sagrado Corazón. Claro, eso es odio a Dios, odio. O lo que manifestaba, hay una conversa que se llama María del Himalaya, o que ella, digamos, cambió su nombre a María del Himalaya, una conversión muy hermosa. Y ella cuenta que había una persona que a ella le repelía, o sea, que no la podía ver, y era Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta le despertaba a ella con furor porque representaba todo lo que ella no creía, todo lo que ella rechazaba. Porque claro, Madre Teresa de Calcuta es una de las cosas que es muy, por lo cual, por lo menos yo he visto cosas que, digamos, es por su aceptación del sufrimiento.
saca pupa en la sociedad, saca llagas. Y claro, Madre Teresa era esto, aceptar el sufrimiento. Esta señora odiaba a Madre Teresa de Calcuta. No es que odie a Madre Teresa, odian a Dios. En el fondo es odio a Dios, a lo que Dios representa. Bueno, y la señora, es muy bonita la historia porque yo diría que la que movió los hilos en el cielo para la conversión de esta señora fue Madre Teresa de Calcuta. Ella, porque las hermanas misioneras, ya Madre Teresa de Calcuta había muerto al momento de la conversión de María del Himalaya, pero ella se convierte gracias también al trabajo de las hermanas de las misioneras de la caridad, que son las hijas de Madre Teresa de Calcuta. Entonces, esto, el odio a Dios, el odio a Dios. Esto que yo les contaba ahora de que uno va a un lugar, México es un país católico, es un país donde uno va a una misa, por lo menos en mi pueblo, en el pueblo donde yo vivo, las misas de Navidad están llenas y todos llevan a su niño Jesús. Esto del comercio, que no haya imágenes religiosas, no es casualidad. Bueno, es lo que yo pienso. No es casual. Es reflejo de esta indiferencia y odio. Quitemos a Cristo. Quitemos a Cristo de la sociedad. Quitemos a Cristo de las leyes. Quitemos a Cristo de la educación. Quitemos a Cristo de la familia. Quitemos a Cristo de los jóvenes. Quitemos a Cristo de los niños. Quitemos a Cristo. Es odio. Odio. Ahora se manifiesta de una manera fría. Prepárense, porque puede manifestarse de otra manera. Los años 30 están a un lado de estos años. A un lado. El ser humano no cambia. Y la historia nos enseña que lo que sucedió antes puede suceder ahora. No es que el hombre ha cambiado ahora, entonces el hombre ahora ya no tiene pecados. No, el hombre sigue teniendo pecados y este es uno. Y puede manifestarse hacia los cristianos, hacia las personas de fe, etc. Muy bien. Con esto termino lo de la caridad y pasamos a otros actos que ayudan a son los actos buenos. La adoración. La adoración es reconocer a Dios. Voy a ponerlo aquí aparte. Es reconocer a Dios, como ser superior. A quien se le debe sometimiento. Esa es la palabra, sometimiento. O sea, nosotros le debemos a Dios sometimiento. O sea, reconocer que también es el creador de todas las criaturas. Por eso, por ejemplo, y se opone la adoración y se opone a la rebeldía. Claro, cuando se murió un pariente o un ser querido o algo. ¿Por qué, Dios mío, a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esa como rebeldía interior que nos puede salir, que se opone a la adoración, aunque sea una cuestión natural, o sea, y en una primera instancia todos entendemos un dolor profundo que puede causar una pérdida. Debemos cultivar la adoración, para que en esos momentos no nos brote la rebeldía. Al contrario, por ejemplo, de un caso también que conocí, un señor que al conocer la muerte repentina de un hijo, la conoció justo en medio de unos ejercicios espirituales. Su hijo tuvo un accidente automovilístico. Y él se entera, el papá estaban tomando unos ejercicios espirituales, y al que le toca darle la noticia es al sacerdote que dirige los ejercicios. Y el sacerdote quedó muy impactado, porque al decirle la noticia a este señor se postró en tierra. O sea, imagínense el dolor. Ese padre había tenido eso, y quería tener muchos hijos, y había podido tener solo 2,
quería tener muchos. Era su único hijo varón, adulto ya, joven, pero adulto. Se postra y dice, gracias Dios mío. Gracias Dios mío, me escuchaste. Él temía mucho que su hijo se condenara, porque estaba en un ambiente muy malo. Y entonces, bueno, no voy a contar toda la historia, pero eso, claro, eso es una vida. Eso no se improvisa. Eso es una vida de reconocer a Dios como ser superior. Reconocer que tiene poder de decisión sobre mi vida. Que además lo que Él va a decir va a ser lo mejor. Etcétera. O sea que, muy bien. Otro acto de esto, se me va pasando el tiempo, sí, ya tengo tiempo. La oración. La oración es nuestra comunicación con Dios. Yo hablo y Él también. O sea, hablamos, a veces habla, a veces más habla Dios, a veces habla más uno. Ojalá hable más Dios. Pero es nuestra comunicación con Dios. Nadie puede cultivar realmente este mandamiento si no hay oración, si no hay un mínimo de oración. Algo que yo rece cada día o algo que... Y mientras... Fíjense que la mayoría de los santos, la mayoría, han hecho en general varias horas de oración al día. Varias horas. No eran un ratito, varias horas al día. Dedicaban un tiempo largo a estar con Dios. Uno puede hacer a través de la Santa Misa, el rosario, pero generalmente también a través de la meditación y la lectura espiritual. Bueno, yo hablo del catecismo, es que me dicen, Dios habla a través de usted. Es que Dios habla a través del catecismo. Entonces yo intento transmitir el catecismo, porque es lo que Dios nos ha revelado. Entonces, la oración es muy importante en la vida para cultivar este amor a Dios. Porque además en la oración es donde uno se enamora de Dios. Es el momento en el que uno conoce a Cristo y se enamora de Dios, de Cristo, de su obra, de los santos, claro, uno va conociendo y dice, mira, pues mira esto, estos actos otra vez de José Sánchez del Río, cuando le dice a su mamá, nunca fue tan fácil ganarse el cielo, y uno se admira y se motiva a vivir eso. Entonces, pues, por eso la oración es muy importante para el primer mandamiento. Y por último, el sacrificio. El sacrificio es una parte esencial de todo culto. No solamente a los cultos, el culto divino, o sea, el culto a Dios, sino que también ha sido parte de los cultos paganos. Fíjense, es una parte intrínseca del hombre. El hombre, cuando reconoce a alguien como Dios o algo como Dios, tiende de natural a ofrecerle sacrificios. Por eso los mayas tenían ahí su pirámide, entonces, pero que no son pirámides en el fondo. Bueno, son pirámides, tienen forma piramidal, pero lo que son es un altar. La pirámide es un altar donde se ofrecían los sacrificios, que eran vidas humanas, algo que obviamente Dios no quería, pero el ser humano tiende a ofrecer sacrificios cuando reconoce una divinidad, a Dios. Los satánicos también ofrecen sacrificios. ¿Cómo nosotros no vamos a ofrecer sacrificios a Dios? Claro que Dios no quiere que nosotros sacrifiquemos a nadie, quiere que nos sacrifiquemos nosotros por amor al prójimo. Entonces, que nos sacrifiquemos en el hogar, con el pobre, con el que sufre, con el que está en la cárcel, etc. Quiere que nosotros ofrezcamos este sacrificio. Y porque claro, el sacrificio en el sentido cristiano está relacionado con el culto a Dios, pero Dios también lo va a relacionar generalmente con el prójimo. Dice en el Antiguo Testamento, decía Dios a la gente, ¿qué me van tus sacrificios? O sea, ¿qué me importan tus sacrificios? Este es el sacrificio que yo quiero, que atiendas a la viuda, que ayudes al huérfano,
que atiendas al pobre, etc. Yo no quiero eso. Entonces, con eso no quiero decir que el culto no valga la pena, no quiero decir eso, sino que la caridad tiene también que tener este sentido de sacrificio, especialmente hacia el más necesitado, hacia el que sufre, porque si no, esto no va a ser verdadero, va a ser como un falsete, entonces va a ser una cosa falsa. Entonces, eso. Entonces, resumo. Hemos estado viendo el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús también lo va a agregar, y al prójimo como a uno mismo. Es decir, que va a haber como una misma tónica de amor, es un mismo amor. Es que el amor es así. El amor viene de Dios. Irradia. El amor es irradiante, el amor busca el bien. O sea, por eso el que ama anda buscando cómo hacer el bien. Y los que no amamos, andamos buscando cómo quitarnos este sacrificio de encima. Porque el amar va a implicar un sacrificio. Entonces, si tienen la suerte, júntense con alguien que ame. Eso es una suerte, porque los va a empujar. Si usted no tiene ganas, pues júntese con otro que sí. Por eso ayuda el asociarse a obras buenas, porque a veces uno no quiere. Pero egoísmo tenemos todos. Bueno, Dios irradia ese amor. Entonces, ese amor se va a vivir en diferentes aspectos. Entonces se va a vivir en la caridad, a través del prójimo, se va a vivir en la adoración, se va a vivir en la oración y se va a vivir en el sacrificio. Eso, por ejemplo, ahora que estamos en tiempo de Adviento, buen momento para vivir la caridad. Pues nada más. Eso es, voy a decir.